Opción A, mis padres me robaron 1.500.000 pesos y mi empresa para los caprichos de mi hermana y su novio estafador. Falsificaron todo. Los llevé a juicio e hice que pagaran hasta el último centavo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo Martínez para más señas, y si algo me ha definido siempre es ser un cabrón bien chambeador. Nací y crecí en Guadalajara, la perla tapatía, y desde que tengo uso de razón, supe que para tener algo en esta vida había que chingarle, y chingarle duro. A mis 35 años, después de casi 3 lustros dejándome el pellejo como ingeniero de software en una de esas empresas gringas con oficinas aquí, estaba a nada, a un suspiro, de tocar mi cielo particular. Lanzar Novatech Soluciones. Ese era el nombre que le había puesto a mi sueño, mi propia empresa de desarrollo tecnológico, una idea que me había costado noches sin dormir, fines de semana encerrado y una cantidad obscena de café. No tienen una idea de lo que es ahorrar en este país, peso sobre peso, durante 15 años. Privarme de las salidas con los cuates, de cambiar el coche por uno más nuevo, de esas vacaciones en la playa que todos presumían. Cada centavo que caía en mis manos iba directo a la cuenta de Novatech. Así junté casi 1,5 millones de pesos, mi capital semilla, mi todo. Hasta tenía ya el lugar perfecto, un localito en la colonia Chapalita, no muy grande pero con un potencial enorme, una herencia de mi abuelo que con tanto cariño había empezado a remodelar con mis propios ahorros. Ahí visualizaba las oficinas, el ir y venir de ideas, la innovación. Era mi vida entera puesta en ese proyecto. Pero claro, la vida no es solo trabajo y sueños por cumplir. También está la familia. Y la mía, bueno, la mía es capítulo aparte. Mis padres, Roberto y Carmen, siempre fueron gente decente ante la sociedad, de misa los domingos y sonrisa fácil. Pero de puertas para adentro, la dinámica era otra. Mi hermana menor, Valentina, 8 años más chica que yo, era el sol alrededor del cual giraba todo el universo familiar desde el día que nació. Yo, en cambio, era el responsable, el maduro, el hermano mayor que debe entender y ceder. Ella era la consentida, la princesa de la casa a la que nunca se le negó un capricho, por más caro o absurdo que fuera. Sus errores siempre eran minimizados con un ay, es que es muy sensible o déjala, está aprendiendo, es joven. Mis logros, por otro lado, si bien no los ignoraban, pasaban con más pena que gloria. La última gran idea de Valentina, su más reciente capricho existencial, era convertirse en influencer de élite. Sí, así como lo oyen. Viajes exóticos, ropa de diseñador, vida de millonaria, todo patrocinado, claro está. Y para este emprendimiento había aparecido en su vida un tal Leonardo Vargas, o Leo, como se hacía llamar. Un tipo con sonrisa de comercial de pasta de dientes, ropa de marca que olía a nueva y una labia que podía venderle hielo a un esquimal. Este Leo la había deslumbrado con promesas de fama internacional y fortunas instantáneas en el fascinante mundo digital de los influencers de lujo. Desde que lo vi, con sus aires de grandeza y sus explicaciones enredadas sobre sinergias estratégicas y monetización de contenido, algo en mi interior me gritó, peligro. Pero, ¿quién carajos me iba a escuchar a mí? Si osaba decir algo, mi madre, Carmen, era la primera en saltar, no seas envidioso, Mateo. Tu hermana tiene mucho potencial, deberías apoyarla en lugar de criticar. Mi padre, Roberto, como siempre, se limitaba a asentir, dándole la razón a mi madre y a la princesita. Justo cuando estaba en la recta final para lanzar Novatech, mi empresa actual me ofreció una oportunidad de esas que no se pueden rechazar, un proyecto especial de 3 meses en Silicon Valley, California. Capacitación de última generación, contactos de altísimo nivel y un bono final que sería la cereza del pastel para el capital de mi empresa. Era el destino sonriéndome. Lo único que me preocupaba era dejar mis cosas solas tanto tiempo, especialmente local. Fue mi madre, Carmen, quien me dio la solución, hijo,
para que estés tranquilo, déjanos un poder notarial. Uno amplio, por si se ofrece algo con el local o con tus cuentas, para que no tengas que estar viniendo o preocupándote y nosotros te podamos ayudar a resolver cualquier cosa. Recuerdo sus palabras exactas, su tono dulce y convincente. Yo, presionado por el tiempo del viaje, con 1000 pendientes en la cabeza y, para qué negarlo, con esa pizca de confianza familiar que uno se resiste a perder del todo, acepté. Acudimos a la notaría del licenciado Fausto Menchaca, un tipo recomendado por un amigo de mi padre. El licenciado Menchaca se mostró exageradamente amable y eficiente, casi empalagoso. Firmé un fajo de papeles que apenas hojeé, confiando en que solo era, como mi madre dijo, para resolver cualquier cosita. ¡Qué iluso! Les estaba entregando las llaves de mi futuro en bandeja de plata. El proyecto en Silicon Valley fue un éxito rotundo. Aprendí más en esos 3 meses que en 5 años en mi antiguo puesto. Los contactos que hice eran oro molido y el bono que me dieron superó mis expectativas. También me fue, que logré terminar todo 2 semanas antes de lo previsto. La emoción me carcomía. No avisé a nadie, compré el primer vuelo de regreso a Guadalajara. Quería darles la sorpresa, llegar con la noticia de mi regreso y, ahora sí, sumergirme de lleno en el lanzamiento de Novatech. Aterricé con una sonrisa de oreja a oreja, sintiendo que el mundo era mío. Mi primera parada, antes incluso de ir a casa de mis padres, fue el local de la colonia Chapalita. El corazón me latía a 1000 por hora. Imaginaba ya los escritorios, las computadoras, el logo de Novatech en la entrada. Pero lo que encontré me heló la sangre y me borró la sonrisa de un solo golpe. El local, mi local, el que con tanto esfuerzo había empezado a transformar, estaba irreconocible. Vacío. Desmantelado. Ni rastro de los pocos muebles que había comprado, ni de las cajas con el equipo inicial. En la fachada, donde debería estar mi futuro letrero, colgaba uno corriente y amarillento, se vende, Grupo RIG Inmobiliaria, con un número de teléfono que no conocía. Sentí un vacío helado en el estómago. Mi coche, un Sentra fiel que aunque no era nuevo, representaba parte de mi esfuerzo y movilidad para la empresa, tampoco estaba estacionado donde siempre lo dejaba, en el pequeño cajón frente al local. Había desaparecido. Un sudor frío me recorrió la espalda. Saqué el celular, marqué el número de mi madre. Buzón de voz. Intenté con mi padre. Lo mismo. Valentina. Directo al buzón. El pánico empezó a treparme por la garganta como una hiedra venenosa. Conduje como autómata hasta la casa de mis padres en Jardines del Sol, un nudo apretándome el pecho. Entré sin tocar, la puerta estaba entreabierta. Los encontré en la sala, sentados muy juntos en el sofá, con la televisión apagada y una tensión en el ambiente que se podía cortar con un cuchillo. Cuando me vieron, sus caras se transformaron. Palidecieron como si hubieran visto un fantasma. Mateo, hijo, ¿qué haces aquí? Pero qué sorpresa, balbuceó mi madre, Carmen, intentando una sonrisa que se le torció en una mueca. Mi padre, Roberto, solo atinó a levantarse a medias, con los ojos desorbitados. Sorpresa, la sorpresa me la llevé yo, exploté, sin poder contenerme más. ¿Dónde está mi local? ¿Por qué está en venta? ¿Y mi coche? ¿Qué chingados está pasando aquí? Mi padre agachó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Mi madre se llevó una mano al pecho, fingiendo una ofensa que no le creí ni por un segundo. Ay, Mateo, no grites, por favor. Es que surgió una emergencia, una fuga de agua muy grande en el local, tuvimos que... No me quieras ver la cara de imbécil, mamá, la interrumpí, la voz temblándome de rabia. Hablé con el vecino de al lado del local antes de venir, no ha habido ninguna fuga, díganme la verdad ahora mismo. Fue entonces cuando Carmen, viendo que sus mentiras no cuajaban, cambió de táctica. Suspiró profundamente, como si cargara con un peso enorme, y dijo con una voz lastimera, está bien, hijo. No queríamos preocuparte. La verdad es que, tuvimos que usar el dinero de tus ahorros y, bueno, el local también, para una inversión muy importante para Valentina. Una oportunidad única. Inversión, con mi dinero,
con mi local, repetí, incrédulo, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. Justo en ese momento, como si estuvieran esperando la señal, aparecieron por el pasillo Valentina y su inseparable Leo. Ella, con su celular en mano, cegaramente grabando algún story para sus redes, y él con esa sonrisa de suficiencia que tanto me repugnaba. «Ay, hermanito, qué bueno que llegaste», exclamó Valentina con una naturalidad pasmosa, como si estuviéramos hablando del clima. «Así ya te podemos contar de mi nuevo proyecto, vas a ver, nos vamos a hacer millonarios». Leo, a su lado, asintió con la cabeza, como un perro faldero. La habitación empezó a darme vueltas. Mi sueño, mis ahorros, mi herencia, todo se estaba desmoronando frente a mis ojos, y los responsables eran las personas en las que, a pesar de todo, aún confiaba. «Millonarios, ¿de qué demonios están hablando?», les espeté, mirando fijamente a Valentina y luego a Leo, ese parásito que se había adherido a mi familia. La rabia me subía por el cuerpo como una marea hirviente. Fue Carmen, mi madre, quien tomó la palabra, con una calma que me revolvió las entrañas. «Mateo, por favor, no te alteres. Es una oportunidad de negocio fabulosa». Valentina, asesorada por Leo, que es un muchacho muy inteligente y con muchas conexiones, va a ser socia inversionista principal en una plataforma internacional de experiencias de viaje de ultra lujo, ¿te imaginas? Viajes a Dubái, a las Maldivas, yates privados. Sus ojos brillaban con una ilusión que me pareció grotesca, considerando que estaba hablando de mis ahorros, de mi futuro. Y para esa fabulosa oportunidad necesitaban mi 1,5 millones de pesos y mi local, pregunté con un sarcasmo que no pude evitar. 1,5 millones, el fruto de 15 años de partirme el lomo, de privaciones, de sueños postergados. Valentina hizo un mohín, como si yo fuera un niño tonto que no entendía nada. «Ay, Mateo, obvio se necesita capital para empezar algo grande. Y tú tienes, o bueno, tenías. Además, el local estaba ahí sin usarse bien, iba a ser perfecto para las oficinas de relaciones públicas de la plataforma aquí en Guadalajara». Leo, el vividor, intervino con su voz melosa y su sonrisa de vendedor de autos usados. «Tranquilo, campeón. Esto es una inversión con retorno garantizado. En 6 meses, te juro, duplicamos o triplicamos la lana. Valentina tiene una visión increíble para los negocios, y yo tengo los contactos para hacerla realidad. Estamos hablando de tecnología blockchain para certificar experiencias exclusivas, NFTs de destinos paradisíacos, lo más innovador del mercado global. Pura palabrería hueca, jerga de negocios vacía para impresionar a los incautos. Y mi firma, ¿cómo vendieron el local sin mi firma? Si se puede saber, insistí, dirigiéndome a mis padres. Mi voz sonaba extrañamente calmada, pero era la calma que precede a la tormenta. Mi padre, Roberto, con la mirada clavada en el suelo, sacó de un cajón una carpeta desgastada. Dentro, varios documentos. Una copia simple de un acta de compraventa del local. La supuesta firma, que se parecía a la mía pero que algo en mi interior me decía que no estaba bien, que era demasiado perfecta, o quizás demasiado torpe, no lo sabía. Y luego, la copia del poder notarial. Lo examiné con detenimiento. Ya no era el poder simple para pleitos y cobranzas y actos de administración que yo creía haber firmado. Era un poder general amplísimo, con facultades para actos de dominio, podían vender, hipotecar, hacer lo que quisieran con mis bienes. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Recordé la prisa en la notaría del licenciado Menchaca, las múltiples hojas que mi madre me apuraba a firmar para no perder tiempo, me habían engañado. Me habían hecho firmar mi propia sentencia. Esa noche no dormí en casa de mis padres. No podía. Me registré en un hotel modesto del centro, sintiéndome más solo y traicionado que nunca. A la mañana siguiente, con la cabeza hecha un torbellino pero con una nueva y fría determinación, llamé a Sofía Herrera. Sofía era mi mejor amiga desde la preparatoria, casi una hermana. Inteligente, audaz y, para mi fortuna, una abogada litigante de esas que no se andan con rodeos. Le conté todo, desde el sacrificio para ahorrar hasta el descubrimiento de la traición.
Sofía escuchó en silencio, y cuando terminé, solo pude oír su respiración agitada al otro lado de la línea. ¡Qué hijos de la chingada, Mateo!, exclamó finalmente, su voz cargada de indignación. Pero se toparon con pared. Voy para tu hotel ahora mismo. Necesito ver esos papeles. Y te juro por lo que más quieras que vamos a recuperar hasta el último centavo y a hundir a esos desgraciados, sean quienes sean. Cuando Sofía llegó y vio los documentos, su rostro se endureció. Aquí hay fraude por donde lo mires, amigo. Ese poder es sumamente sospechoso y la venta del local apesta a kilómetros. Necesitamos un peritaje grafoscópico urgente y rastrear ese dinero antes de que lo esfumen por completo. Esa misma tarde, asesorado por Sofía, redactamos un burofax. Claro, conciso y demoledor. Se lo enviamos a mis padres, a Valentina y, por supuesto, al infeliz de Leo. En él, les exigíamos la restitución total e inmediata de mi dinero, el local y el coche en un plazo no mayor a 72 horas. De lo contrario, iniciaríamos acciones legales penales y civiles en su contra por los delitos de fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos y los que resultaran. La respuesta fue un silencio sepulcral durante las primeras 24 horas. Luego, empezaron las llamadas de mi madre. No para disculparse, no para negociar. Para manipular. ¿Cómo puedes hacernos esto, Mateo? A tus propios padres, nos vas a meter a la cárcel, ¿esa es la gratitud que nos tienes después de todo lo que hemos hecho por ti? No le contesté. La guerra había sido declarada. Los días que siguieron al envío del burofax fueron un infierno de llamadas perdidas y mensajes cargados de victimismo por parte de mi madre, y de un silencio sepulcral y aún más aterrador por parte de mi padre y mi hermana. Leo, el cobarde, simplemente se había esfumado del radar familiar, aunque yo sabía que seguía moviendo los hilos detrás de Valentina. Decidí hablar con algunos miembros de mi familia extendida. Ingenuamente, creí que encontraría algo de apoyo, o al menos comprensión. Mi primera parada fue mi tío Armando Solís, el hermano mayor de mi padre, un hombre de negocios retirado al que yo siempre había respetado por su rectitud, o lo que yo creía que era rectitud. Le expuse la situación con toda la crudeza posible, mostrándole las copias de los documentos que tenía. Me escuchó con atención, con el ceño fruncido, pero su respuesta fue un jarro de agua fría. Mira, Mateo, me dijo con un tono paternalista que me irritó profundamente, entiendo que estés molesto, pero estas son cosas de familia. Tu papá no sería capaz de hacerte algo así intencionalmente, seguro hay un malentendido, una mala interpretación de Leo. Lo mejor es que se sienten a hablar, que no te cierres. La sangre llama, y no puedes llevar a tu propia familia a un pleito legal. Piensa en el escándalo, en el que dirán. Salí de su oficina sintiéndome aún más solo. Otros parientes no fueron mejores. Algunos me tacharon de exagerado y rencoroso. Es que tú también, Mateo, siempre has sido muy duro con Valentina, me dijo una tía lejana, como si la estupidez de mi hermana justificara el robo. Fue entonces cuando apareció mi tía Gloria, hermana de mi madre. Se mostró exageradamente comprensiva, casi maternal. Ay, mi niño, qué barbaridad lo que te están haciendo esos ingratos, me decía mientras me ofrecía una taza de té en su casa. Tú cuéntame todo, desahógate, yo te voy a apoyar. Y yo, en mi desesperación por encontrar un aliado, le conté detalles de mi estrategia con Sofía, de nuestras sospechas sobre el notario Menchaca, de los pasos que pensábamos seguir. Sentía algo extraño en su mirada, una curiosidad que iba más allá de la simple empatía, pero lo achaqué a mi paranoia. Grave error. Más tarde descubriría que cada palabra que yo le decía, ella corría a contársela a mi madre, convirtiéndose en una espía de la peor calaña. Mientras tanto, Sofía no perdía el tiempo. Se movía como pez en el agua en el turbio mundo legal. Solicitó formalmente al registro público de la propiedad copias certificadas de la escritura de compraventa del local y de todos los antecedentes registrales. Luego, se dirigió a la notaría pública número X, la del licenciado Fausto Menchaca. Al principio, el notario se puso muy evasivo, argumentando secreto profesional y falta de interés jurídico de la solicitante.
Sofía, con la ley en la mano y una amenaza velada de presentar una queja formal ante el Colegio de Notarios y la Fiscalía por obstrucción, logró que finalmente le entregaran una copia certificada del supuesto poder general para actos de dominio. Era aún peor de lo que imaginábamos. No solo me permitía vender el local, sino cualquier bien mueble o inmueble a mi nombre, abrir y cerrar cuentas bancarias, todo. Era un cheque en blanco. Yo, por mi parte, no podía quedarme de brazos cruzados. La rabia y la impotencia me consumían. Decidí hacer mi propia investigación. Recordé que Valentina siempre había sido descuidada con sus cosas, y que en casa de mis padres había una vieja computadora de escritorio que ella usaba antes de que Leo le regalara una laptop nueva y brillante. Una noche, con una excusa tonta, fui a casa de mis padres, ellos no estaban, habían ido a una cena con amigos, según me enteré por un descuido de mi tía Gloria. Logré encender esa vieja computadora. Estaba llena de programas de diseño de moda y juegos, pero en la papelera de reciclaje y en carpetas olvidadas, encontré oro. Correos electrónicos borrados que pude recuperar parcialmente con un software sencillo. En ellos, Leo le daba instrucciones a Valentina sobre cómo convencer a tus papás de la urgencia del capital inicial, cómo el local de tu hermano es perfecto para empezar y cómo con un buen poder. Mateo ni se va a enterar hasta que sea demasiado tarde. Había incluso borradores de mensajes de texto donde Valentina le preguntaba a Leo si estaba seguro de que Mateo no se iba a enojar mucho. Descarados. Guardé todo en una memoria USB. Eran pruebas circunstanciales, pero valiosas. La cereza del pastel de esa semana infernal fue la llamada del licenciado Becerra, un tipo con voz de hielo que se presentó como el representante legal de Grupo RIG Inmobiliaria, los supuestos compradores de mi local. Con un cinismo absoluto, me dijo que sus clientes estaban muy interesados en llegar a un acuerdo amigable para evitar problemas legales largos y costosos para ambas partes. Me ofreció una cantidad que era una burla, menos del 20% del valor real del local, a cambio de que yo firmara un documento desistiendo de cualquier acción legal para recuperarlo. Tenía a Sofía en altavoz, escuchando todo. Siguiendo sus instrucciones, rechacé con firmeza la oferta, advirtiéndole al licenciado Becerra que el local había sido vendido de manera fraudulenta y que llegaríamos hasta las últimas consecuencias para anular esa transacción. El tipo solo soltó una risita y dijo, como quiera, joven Martínez. Allá usted. Pero luego no diga que no se lo advertimos. La amenaza era clara. No solo me enfrentaba a mi familia y a un estafador, sino también a una red que parecía dispuesta a todo por proteger sus intereses. Los días se convirtieron en un torbellino de actividad legal y una creciente sensación de estar luchando contra un Goliat con múltiples cabezas. Sofía, mi abogada y ahora prácticamente mi única confidente, se sumergió de lleno en el caso, y cada descubrimiento era más alarmante que el anterior. El poder notarial, ese documento que mis padres me habían hecho firmar con engaños, fue sometido a un primer análisis por un perito calígrafo amigo de Sofía, un viejo lobo de mar en destapar fraudes. Su veredicto preliminar fue contundente: hay altísimas probabilidades, Mateo, de que tu firma en las hojas cruciales, las que otorgan facultades de dominio, sea una falsificación muy bien elaborada. O que hayas firmado bajo un engaño total sobre el contenido de esas hojas específicas que pudieron ser insertadas en un paquete de documentos distintos. Cada palabra del perito era una puñalada a la ya moribunda confianza que alguna vez tuve en mi familia. La investigación de Sofía sobre el notario, el licenciado Fausto Menchaca, y sobre Grupo RIG Inmobiliaria empezó a revelar una cloaca de corrupción. Resultó que Menchaca no era solo un notario flexible, sino que tenía un historial de quejas y denuncias por operaciones fraudulentas, despojos y testamentos amañados. Aunque siempre había logrado escabullirse gracias a sus contactos y a una habilidad camaleónica para cubrir sus huellas. Y Grupo RIG, la supuesta compradora de mi local, no era una inmobiliaria tradicional, sino más bien una fachada utilizada para adquirir propiedades a precios irrisorios mediante tácticas de intimidación o, como en mi caso, a través de transacciones viciadas de origen. Sofía encontró que varios casos turbios en los que Menchaca había participado terminaban con propiedades en manos de Grupo RIG o empresas relacionadas. Estaban conectados,
sin duda. Mientras Sofía desenredaba la madeja legal, Leo, el novio estafador de mi hermana, empezó a moverse en las sombras. Ya no eran solo los mensajes anónimos e intimidatorios. Un día, al salir de mi modesto hotel, me di cuenta de que alguien me seguía. Un tipo con gorra y gafas oscuras que se perdía entre la gente cuando yo volteaba. No pasó a mayores ese día, pero la advertencia era clara. Luego, intentó una jugada más sucia. Mi perfil profesional en una conocida red de contactos laborales fue hackeado. Publicaron información difamatoria, comentarios absurdos sobre mi supuesta falta de ética y conflictos con antiguos empleadores. Gracias a la rápida intervención de Sofía, que contactó a los administradores de la plataforma con pruebas de la intrusión, logramos bajar ese contenido basura en cuestión de horas. Pero el mal rato y la sensación de vulnerabilidad quedaron. Leo no se detuvo ahí. En su cobardía, intentó sembrar cizaña entre Sofía y yo. Un día, Sofía recibió un correo electrónico anónimo, supuestamente de un colega preocupado, advirtiéndole que yo estaba hablando pestes de su trabajo como abogada y que solo la estaba utilizando. Sofía, que me conocía mejor que nadie, ni siquiera dudó. Me mostró el correo con una sonrisa irónica. Mira a este imbécil, Mateo. Cree que somos un par de novatos. Esto solo me confirma que le estamos pisando los talones y está desesperado. La presión también llegó a mi tío Armando. Después de nuestra primera conversación, y al ver mi determinación de seguir adelante, algo en él empezó a cambiar. Sé que habló seriamente con mi padre y con mi madre en varias ocasiones. Carmen, mi madre, lo negó todo categóricamente, llorando y acusándome de ser un hijo desnaturalizado, manipulado por esa abogada trepadora que solo busca dinero. Mi padre, Roberto, según me contó después el propio Armando, se mostró mucho más afectado, evasivo, casi al borde de confesar la verdad en un par de ocasiones, pero la mirada férrea de mi madre siempre lo hacía retroceder. Mi tío Armando salió de esas conversaciones con más dudas que certeza sobre la inocencia de su hermano, pero con la convicción creciente de que yo no estaba inventando nada. Su semblante se había vuelto sombrío, preocupado. Y las intimidaciones no se limitaron a mí. Una noche, al salir de su despacho después de una larga jornada revisando mi caso, Sofía encontró las 4 llantas de su coche ponchadas. No había sido un simple vandalismo, era un mensaje. Al día siguiente, recibió una llamada a su oficina, una voz distorsionada le sugirió amablemente que dejara el caso del ingeniero Martínez por su propio bien. Lejos de amedrentarse, Sofía se enfureció aún más. Ahora si estos pendejos van a conocer lo que es meterse con Sofía Herrera y con el Código Penal, me dijo con los dientes apretados. Por supuesto que me preocupé terriblemente por ella, le ofrecí incluso buscar otra representación legal para no exponerla, pero ella se negó rotundamente. Este caso ya es personal, Mateo. Y lo vamos a ganar, cueste lo que cueste. Su valentía y lealtad eran mi único faro en esa oscuridad. Contratamos seguridad discreta para ella y extremamos precauciones, pero la tensión era palpable. La lucha por mi futuro se estaba convirtiendo en una batalla peligrosa contra una red criminal que no se detendría ante nada. En medio de la creciente hostilidad y las maniobras turbias de nuestros adversarios, un golpe de suerte, o más bien un destello de mi propia memoria y un poco de astucia tecnológica, nos proporcionó una pista digital que resultaría crucial. Estaba revisando copias de seguridad de mi viejo teléfono, buscando cualquier cosa que pudiera habérseme pasado por alto, cuando encontré un correo electrónico que mi madre me había enviado unos meses antes de mi viaje a Silicon Valley. El asunto era inocuo, documentos del seguro del local. En el cuerpo del mensaje, mi madre me decía, hijo, te adjunto los papeles del seguro del local para que les eches un ojo y veas que todo esté en orden. Ya sabes, por si acaso. Recordé haber abierto el adjunto en su momento, pero me pareció un archivo de texto plano, sin formato, casi ilegible, o quizás estaba corrupto. No le di importancia, asumiendo que era algún error técnico. Pero ahora, al verlo de nuevo, algo hizo clic en mi cabeza. Recordé con una claridad meridiana que, días después de ese correo, cuando estábamos en la notaría del licenciado Menchaca para firmar el supuesto poder simple,
mi madre me dijo al entregarme el fajo de papeles. No te preocupes por revisar lo del seguro ahora, Mateo, eso ya lo tengo aquí impreso entre estos documentos para que lo firmes de una vez junto con lo del poder, así matamos 2 pájaros de un tiro. Ahí estaba. La pieza que faltaba. El archivo corrupto o ilegible había sido la excusa perfecta para que yo no revisara nada digitalmente. Y la mención del seguro fue el señuelo para que yo firmara sin leer con detenimiento el voluminoso paquete de hojas que me deslizaron en la notaría, donde seguramente iba oculto el verdadero poder general para actos de dominio. Era una prueba más de la premeditación, del engaño cuidadosamente orquestado. Le envié inmediatamente esta información a Sofía, quien vio de inmediato su valor probatorio. Con esta nueva evidencia y los indicios del peritaje preliminar, Sofía presionó a la Fiscalía para que actuara con mayor celeridad. Logró que se autorizara un peritaje grafoscópico oficial y exhaustivo sobre todos los documentos en cuestión. El resultado, que tardó unas semanas pero finalmente llegó, fue demoledor para la defensa de mis padres y del notario Menchaca. El dictamen confirmaba sin lugar a dudas que, aunque la firma en la primera hoja del poder notarial, donde probablemente se describía un poder simple y limitado, sí correspondía a la mía, las firmas en las hojas subsecuentes, aquellas que contenían las cláusulas abusivas de dominio absoluto y las facultades para vender, presentaban signos inequívocos de falsificación por imitación y transferencia, o bien, habían sido firmadas en blanco y el texto rellenado posteriormente, lo cual constituía un fraude procesal evidente. Además, el perito determinó que el tipo de papel y la tinta de esas hojas fraudulentas no coincidían exactamente con los de la primera hoja. Los teníamos. Sofía, además, no se conformó con eso. Solicitó a la Fiscalía una reconstrucción de hechos, simulada, en la propia notaría del licenciado Menchaca. Aunque el notario y su abogado se opusieron ferozmente, el juez a cargo del caso preliminar la autorizó. Fue una diligencia tensa, pero reveladora. Con la ayuda de un secretario judicial actuando como si fuera yo, y con Sofía guiando el proceso, se demostró lo fácil que habría sido para Menchaca y mis padres. En medio de la prisa y con un fajo de papeles estratégicamente ordenado, engañarme para que firmara documentos cuyo alcance real yo desconocía. La cereza del pastel fue el testimonio de un ex empleado del licenciado Menchaca. Sofía, haciendo gala de sus habilidades de investigadora, había localizado a un joven que había trabajado como asistente de Menchaca durante varios años y que había sido despedido injustamente tras negarse a participar en algunas irregularidades. Al principio, el joven estaba aterrado de hablar, temía represalias. Pero Sofía logró ganarse su confianza y le aseguró protección legal. Su testimonio, rendido ante el Ministerio Público, fue escalofriante. Describió con lujo de detalles las prácticas habituales de falsificación de firmas, la antedatación de documentos, la creación de poderes a la medida y cómo Menchaca se jactaba en privado de hacer milagros legales para sus clientes VIP y de tener amigos influyentes que lo protegían. Incluso mencionó haber visto a mis padres en la notaría en varias ocasiones antes de mi viaje, en reuniones privadas con Menchaca, lo que contradecía la versión de mi madre de que todo había sido un trámite rápido y de último momento. Mientras todo esto sucedía en el frente legal, mi tío Armando, que había estado haciendo su propia investigación discreta, se convirtió en un aliado inesperado pero fundamental. Había hablado con otros notarios conocidos suyos, quienes le confirmaron que las prácticas descritas por el ex empleado de Menchaca eran, lamentablemente, posibles en el bajo mundo de los fedatarios corruptos. También había logrado obtener, a través de un contacto en un banco, información sobre movimientos bancarios inusuales en las cuentas de mi padre y de Valentina justo después de la supuesta venta de mi local. Sumas importantes que no correspondían con sus ingresos habituales. Convencido ya de la veracidad de mi denuncia y asqueado por la traición de su propio hermano, don Armando me llamó. Mateo, me dijo con voz grave, cuenta conmigo para lo que necesites. Estoy avergonzado de mi familia, pero la verdad tiene que salir a la luz. Hablaré con quien sea necesario y testificaré en el juicio si hace falta. Esto no se puede quedar así. Su apoyo fue un bálsamo en medio de tanta hostilidad y me dio fuerzas renovadas para seguir adelante. A medida que la fecha del juicio se acercaba,
La atmósfera se volvía más densa, casi irrespirable. Nuestros adversarios, sintiéndose cada vez más acorralados por la contundencia de las pruebas que Sofía y yo habíamos logrado reunir, recurrieron a tácticas aún más desesperadas y rastreras. Leo Vargas, el estafador novio de mi hermana, era el más activo en estos intentos de sabotaje. A través de un abogado de dudosa reputación, un tal licenciado Telles, conocido en el bajo mundo legal por sus artimañas y su falta de escrúpulos, intentó sobornar a un secretario de acuerdos del juzgado donde se ventilaría nuestro caso. La oferta era tentadora, una suma considerable de dinero a cambio de extraviar algunos documentos clave de nuestro expediente, especialmente los peritajes grafoscópicos y las declaraciones del ex empleado de Menchaca. Afortunadamente, el funcionario, un hombre joven y honesto, no solo rechazó el soborno, sino que, aterrado por las implicaciones, denunció el intento a sus superiores y directamente a la fiscalía. Este acto de corrupción fallido se sumó como una nueva joya a la ya abultada corona de delitos de Leo, y el licenciado Telles también quedó bajo investigación. Por su parte, mi madre Carmen y mi hermana Valentina, al ver que sus intentos de manipulación emocional directa conmigo no surtían efecto, intensificaron su campaña de difamación entre el resto de la familia y nuestro círculo de conocidos. Me pintaban como un monstruo sin corazón, un hijo desagradecido y un hermano envidioso que, por pura maldad, quería ver a su familia destruida y a sus pobres padres ancianos tras las rejas. Valentina, en sus redes sociales, publicaba indirectas melodramáticas sobre traiciones familiares y lobos con piel de oveja, buscando la simpatía de sus ingenuos seguidores. Era una guerra psicológica sucia y desgastante. En este contexto, decidí que necesitaba tener una última conversación cara a cara con Valentina. Quizás era una estupidez, una última pizca de esperanza irracional de que algo de la hermana que alguna vez creí tener aún existiera bajo esa coraza de superficialidad y egoísmo. La cité en un café neutral, un lugar público donde no pudiera haber escenas ni malentendidos. Llegó tarde, con aires de diva ofendida, acompañada, para mi sorpresa y disgusto, por Leo, quien se sentó a su lado con una sonrisa cínica. ¿Qué quieres, Mateo?, espetó Valentina, sin siquiera mirarme a los ojos. Si vienes a seguir con tus amenazas, ahórratelo. Ya sabemos que nos quieres destruir. Con la mayor calma que pude reunir, intenté explicarle una vez más cómo Leo la estaba utilizando, cómo la supuesta inversión era un fraude, cómo nos había arrastrado a todos a este abismo. Le mostré incluso algunas de las pruebas que teníamos contra Leo, esperando una mínima reacción de duda, de sorpresa. Pero sus ojos solo reflejaban una mezcla de fanatismo y desprecio. No te creo nada, gritó, atrayendo las miradas de los otros clientes del café. Y Leo es el único que ha creído en mí, el único que ve mi potencial, tú solo estás celoso porque él sí me va a hacer triunfar y tú siempre has querido que yo sea una fracasada como tú te sientes, nunca te voy a perdonar esto. Mateo, ojalá te hundas y te pudras en tu amargura. Se levantó bruscamente, tirando la silla, y salió del café del brazo de Leo, quien me dedicó una última mirada de triunfo burlón. En ese momento, cualquier vestigio de afecto o consideración por Valentina murió en mí. Comprendí que estaba completamente perdida, adoctrinada por ese criminal y cegada por su propia ambición desmedida. Ya no había nada que rescatar. Mientras tanto, Sofía y yo nos encerrábamos durante horas en su despacho, preparando la estrategia final para el juicio. Repasábamos cada documento, cada posible pregunta que la defensa podría hacernos, cada respuesta nuestra. Mateo, aprovechando sus habilidades como ingeniero de software, desarrolló una presentación digital interactiva y muy visual de todas las pruebas, líneas de tiempo detalladas que mostraban la cronología del engaño. Diagramas de flujo que ilustraban cómo se había movido mi dinero hasta las cuentas de Leo, comparativas ampliadas de mis firmas auténticas contra las falsificadas en los documentos notariales, y fragmentos de los correos y mensajes recuperados. Quería que el juez, y cualquier persona en esa sala, pudiera entender la magnitud del fraude de una manera clara e irrefutable. En medio de esta tensión prejuicio, ocurrió otro incidente que, aunque doloroso, sirvió para clarificar aún más el panorama familiar. Mi tío Armando, que se había convertido en mi principal apoyo dentro de la familia, descubrió con pruebas irrefutables que mi tía Gloria,
la hermana de mi madre que se había mostrado tan comprensiva conmigo. Había estado actuando como una doble agente. Cada confidencia que yo le hacía, cada detalle de nuestra estrategia legal que yo ingenuamente le compartía buscando consuelo, ella corría a contárselo a mi madre y, por extensión, a Leo. Don Armando, furioso por esta traición, la confrontó delante de otros miembros de la familia durante una reunión convocada de urgencia. Tía Gloria, al verse descubierta, intentó negarlo, pero las pruebas eran contundentes. Este episodio la dejó en evidencia como una persona ruin y manipuladora, y aunque causó una nueva y dolorosa división en la familia, también sirvió para que algunos parientes que aún permanecían neutrales o escépticos comenzaran a abrir los ojos y a cuestionar la versión de mis padres. La verdad, aunque dolorosa, empezaba a abrirse paso. El juicio era inminente, y yo me sentía extrañamente preparado, con una mezcla de nerviosismo, determinación y una profunda sed de justicia. El día del juicio llegó envuelto en una atmósfera cargada de electricidad. El Palacio de Justicia de Guadalajara era un hervidero de gente, abogados trajeados, periodistas curiosos y, por supuesto, los miembros de mi familia, divididos en bandos irreconciliables en las bancas de la sala. De un lado, mis padres, Roberto y Carmen, con rostros que intentaban proyectar una martirizada inocencia, Valentina, vestida con un dramatismo calculado, como si fuera la protagonista de una tragedia griega. Y el infame Leo Vargas, quien, a pesar de la gravedad de las acusaciones, mantenía una sonrisa cínica y arrogante, flanqueado por su costoso y escurridizo abogado, el licenciado Telles. Del otro lado, estábamos Sofía y yo. Ella, impecable en su traje sastre, transmitiendo una calma y una confianza que me contagiaban, yo, con un nudo en el estómago, pero con la mirada firme, decidido a enfrentar lo que viniera. El juez, un hombre de mediana edad con fama de ser riguroso e implacable, dio inicio a la sesión. Tras la lectura formal de los cargos, fraude maquinado, abuso de confianza, falsificación de documentos públicos y privados, asociación delictuosa y los que resultaran, llegó el momento de los alegatos de apertura. El licenciado Telles, en representación de Leo, Valentina y, de facto, de mis padres, aunque ellos tenían otro abogado de oficio que parecía más bien una figura decorativa, desplegó una retórica teatral y victimista. Pintó a sus clientes como emprendedores visionarios, Leo y Valentina, y como padres amorosos y preocupados por el futuro de su hija, Roberto y Carmen, quienes ahora eran víctimas de una persecución infundada y de un drama familiar magnificado por un hijo resentido y mal aconsejado. Alegó que todas las transacciones habían sido consentidas, que los documentos eran legítimos y que todo se reducía a un malentendido comercial que yo estaba utilizando para extorsionar a mi propia familia. Era un discurso nauseabundo, pero hábilmente construido para sembrar la duda. Cuando le tocó el turno a Sofía, la sala quedó en silencio. Con una voz clara y firme, sin aspavientos pero con una contundencia demoledora, expuso la cronología del engaño. Describió mis años de sacrificio para ahorrar, la manipulación emocional de mis padres, el engaño para la firma del poder notarial, la falsificación de documentos, la participación del notario corrupto, el desvío del dinero por parte de Leo y Valentina, y la red de complicidades que había permitido el despojo. Su señoría, concluyó Sofía, esto no es un drama familiar. Esto es un caso de fraude planeado y ejecutado con frialdad y alevosía, donde los acusados se aprovecharon de la confianza y el amor filial para despojar a mi cliente de su patrimonio y de sus sueños. Y hoy, con pruebas irrefutables, venimos a exigir justicia. El primer testigo llamado a declarar fui yo. Con Sofía guiándome, narré mi historia. Desde mis inicios como ingeniero, mis esfuerzos por ahorrar, la ilusión de Novatech, hasta el descubrimiento de la traición. Describí con detalle la escena en la notaría del licenciado Menchaca, la prisa, la confusión, la confianza ciega en mis padres. Luego, con la ayuda de la presentación digital que había preparado, mostré en las pantallas de la sala las pruebas clave, la comparativa de mis firmas, los correos electrónicos recuperados, los diagramas que ilustraban el flujo del dinero robado. Hablé con la voz entrecortada por momentos, el dolor era evidente, pero no me quebré. Quería que el juez y todos los presentes entendieran la magnitud de la traición, no solo económica, sino emocional.
El impacto en la sala fue palpable. Vi a mi madre desviar la mirada, a mi padre hundirse en su asiento. Valentina miraba sus uñas con fingida indiferencia. Leo seguía sonriendo, pero sus ojos empezaban a mostrar un brillo de nerviosismo. Llegó el contrainterrogatorio por parte del licenciado Telles. Intentó por todos los medios hacerme parecer un hijo conflictivo, un hermano envidioso, un tipo inestable y rencoroso. Me preguntó si no era cierto que yo siempre había tenido problemas con mi hermana, si no me molestaba su éxito. Cuestionó mi ingenuidad al firmar documentos sin leer. Pero yo, siguiendo los consejos de Sofía, me mantuve sereno y respondí cada pregunta con la verdad, con hechos, remitiéndome a las pruebas ya presentadas. Licenciado, le dije en un momento, mirándolo directamente a los ojos, el único problema aquí es que sus clientes me robaron. El único éxito de su cliente Leo Vargas es ser un estafador profesional. Y mi única ingenuidad fue confiar en mi propia familia. Telles no logró desestabilizarme. Sus intentos por torcer mis palabras o sacarme de quicio resultaron infructuosos. El plato fuerte del primer día fue el testimonio del perito grafoscópico forense contratado por la Fiscalía, un experto con una reputación impecable a nivel nacional. Con una presentación técnica pero muy clara, explicó al juez los métodos utilizados para analizar los documentos y las firmas. Concluyó, sin dejar lugar a dudas, que la firma atribuida a mí en el Poder General para actos de dominio presentaba múltiples indicios de falsificación por el método de imitación servil. Y que las hojas que contenían las cláusulas más perjudiciales habían sido insertadas fraudulentamente en el documento. Describió también las inconsistencias en la tinta y el papel. Cada afirmación del perito era un clavo más en el ataúd de la defensa de mis padres y del notario Menchaca. Al final de su testimonio, la defensa de los acusados estaba visiblemente golpeada. El licenciado Telles apenas pudo balbucear algunas preguntas técnicas que el perito respondió con una solvencia aplastante. El primer round era claramente nuestro. La arrogancia inicial de los acusados empezaba a resquebrajarse. El segundo día del juicio comenzó con una tensión aún mayor. La sala estaba abarrotada. El primer testimonio de la jornada fue el de mi tío Armando. Su presencia en el estrado impuso respeto. Con voz firme y apesadumbrada, narró la historia de favoritismo desmedido que mis padres siempre habían mostrado hacia Valentina. Describió cómo, después de mi denuncia, había confrontado a su hermano Roberto en varias ocasiones, y cómo éste, aunque nunca confesó abiertamente, se había mostrado evasivo, culpable y visiblemente manipulado por mi madre Carmen. Relató también el súbito y ostentoso cambio en el nivel de vida de Valentina y Leo tras la supuesta inversión, los viajes, las compras, los restaurantes caros. Todo lo cual contrastaba con la precaria situación financiera que mi hermana siempre había tenido. El testimonio de don Armando fue un golpe moral devastador para mis padres. Ver a su propio hermano, un hombre íntegro y respetado, exponiendo sus miserias ante un tribunal, debió ser terrible para ellos. Mi madre lloraba en silencio, esta vez sin teatralidad. Mi padre no levantaba la cabeza. Luego llegó el turno del exempleado del licenciado Fausto Menchaca, el joven que había accedido a testificar bajo protección. Su declaración fue una bomba. Con nerviosismo pero con una memoria prodigiosa para los detalles, describió el modus operandi de la notaría, la falsificación de firmas como práctica casi rutinaria para clientes especiales. La antedatación de documentos, la creación de escrituras a modo y la red de contactos que Menchaca utilizaba para aceitar los trámites en diversas dependencias. Mencionó específicamente haber visto a mis padres reunidos en varias ocasiones con Menchaca en privado, poco antes de mi viaje a California, y haber escuchado fragmentos de conversaciones sobre un poder muy amplio y una operación importante con un inmueble. Confirmó también haber visto a Leo Vargas en la notaría junto con Menchaca en actitud muy familiar. El licenciado Menchaca, presente en la sala, palideció visiblemente y empezó a farfullar con su abogado. Su reputación, ya de por sí dudosa, quedaba hecha añicos. Pero el clímax de la jornada, y quizás de todo el juicio, fue el interrogatorio de Valentina por parte de Sofía. Mi hermana subió al estrado con un aire de diva ofendida, mirando a todos con superioridad.
Sofía comenzó con preguntas suaves, sobre sus sueños de ser influencer, sobre su relación con Leo. Valentina respondía con monosílabos, con desdén. Poco a poco, Sofía la fue llevando por el laberinto de sus propias contradicciones. Le preguntó por el origen del dinero para sus viajes y compras de lujo, por su conocimiento sobre los negocios de Leo, por su participación en las conversaciones sobre mis bienes. Le mostró estados de cuenta de tarjetas de crédito, fotos de sus viajes, copias de los mensajes que yo había recuperado. Valentina empezó a ponerse nerviosa, a tartamudear, a enredarse en sus propias mentiras. Señorita Martínez, la presionó Sofía con voz implacable, usted realmente creía que podía volverse millonaria de la noche a la mañana con dinero que no era suyo. Con el dinero que su hermano ahorró durante 15 años con el sudor de su frente, ¿sabía usted, sí o no, que el poder notarial que sus padres obtuvieron de Mateo era fraudulento y que la venta del local se hizo a sus espaldas y en su perjuicio? Valentina explotó. Se echó a llorar de una manera histérica, teatral. Yo no sabía nada de papeles, Leo me dijo que todo era legal, él me iba a hacer una estrella, ustedes no entienden mis sueños, gritaba entre sollozos. Pero Sofía no la dejó escapar. Siguió presionando, confrontándola con las pruebas de su complicidad, de su conocimiento, de su disfrute del dinero mal habido. Finalmente, en un arrebato que mezclaba la desesperación, la culpa y un egoísmo monstruoso, Valentina se derrumbó por completo. Sí, está bien, si lo sabía, sabía que el dinero era de Mateo, pero yo también merecía una oportunidad, mis papás siempre me lo dieron todo porque yo lo valgo, y Mateo. Mateo siempre me tuvo envidia, siempre quiso opacarme, él es el culpable por ser tan tacaño y no querer apoyarme desde el principio. Su confesión, brutal y patética, resonó en toda la sala. Expuso no solo su culpabilidad, sino la podredumbre moral en la que había sido criada. Fue un espectáculo lamentable, pero necesario para que la verdad saliera a la luz en toda su crudeza. Cuando parecía que ya nada más podía pasar, Leo Vargas, al ver su castillo de naipes derrumbarse estrepitosamente, intentó una última y desesperada artimaña. Pidió la palabra al juez para aclarar un punto fundamental. Con un descaro monumental, interrumpió el procedimiento para acusarme a mí de haberle tendido una trampa, de haber manipulado la evidencia digital. Sacó de un portafolio unos supuestos mensajes de texto impresos, según él, entre Valentina y yo, donde yo confesaba haber planeado todo para deshacerme de él y quedarme con el dinero de la familia. La sala contuvo el aliento. Por un instante, temí que su audacia pudiera sembrar alguna duda. Pero Sofía reaccionó con la velocidad de un rayo. Solicitó al juez que se desestimara esa prueba por ser extemporánea e impertinente. Y yo, recordando que había anticipado que Leo podría intentar algo así, saqué mi propia laptop. Con autorización del juez, y gracias a la presentación que había preparado, demostré en cuestión de minutos, utilizando los metadatos y los respaldos originales de mis conversaciones, que los mensajes presentados por Leo eran una burda manipulación, un fotomontaje digital. El juez, visiblemente molesto por el intento de engaño, amonestó severamente a Leo y a su abogado, advirtiéndoles que cualquier otro intento de obstruir la justicia tendría consecuencias penales inmediatas. La última carta de Leo había sido un farol desastroso. Finalmente, llegaron los alegatos finales. Sofía, con una elocuencia y una solidez argumental impresionantes, resumió la montaña de pruebas presentadas contra cada uno de los acusados, demostrando más allá de toda duda razonable su participación en la compleja red de fraude y engaño. Por su parte, la defensa, diezmada y sin argumentos sólidos, apenas pudo balbucear algunas excusas y peticiones de clemencia basadas en la problemática familiar y la falta de intención dolosa. El juicio había concluido. Solo quedaba esperar la sentencia. La espera de la sentencia fue una tortura. Días que se hicieron eternos, llenos de ansiedad y de una extraña calma expectante. Finalmente, el día señalado llegó. La sala del juzgado estaba aún más llena que en las sesiones anteriores, si eso era posible. El aire se podía cortar con un cuchillo. El juez entró, y tras un breve preámbulo, procedió a leer su veredicto.
A mis padres, Roberto y Carmen Martínez, se les encontró culpables de los delitos de fraude maquinado, abuso de confianza y administración fraudulenta en pandilla. A mi madre, Carmen, considerada por el juez como la principal instigadora y beneficiaria emocional del engaño, se le impuso una pena de 8 años de prisión. A mi padre, Roberto, por su complicidad y debilidad de carácter, una pena de 5 años. Sin embargo, considerando su edad, ambos bordeando los 70 años, y algunos padecimientos de salud que su abogado de oficio logró acreditar de último momento, el juez les concedió el polémico beneficio de la prisión domiciliaria, bajo un régimen de vigilancia electrónica sumamente estricto. Además, se ordenó el embargo de todos sus bienes embargables, incluyendo la casa familiar donde habían vivido toda su vida, para la reparación del daño material causado. Aunque sabía que esto apenas cubriría una fracción de lo que me habían robado. Su ruina social y económica era total. A mi hermana, Valentina Martínez, se la encontró culpable como cómplice necesaria de fraude. El juez tomó en cuenta su evidente manipulación por parte de Leo Vargas y su tardía pero reveladora confesión en el estrado. Aunque también subrayó su activa participación en el disfrute del dinero mal habido y su falta de arrepentimiento genuino. Se le impuso una sentencia de 3 años de libertad condicional, supeditada al cumplimiento de varias medidas, 500 horas de servicio comunitario obligatorio en un asilo de ancianos de escasos recursos. Para que conozca el valor del esfuerzo y las necesidades reales de la gente, dijo el juez, la asistencia obligatoria a terapia psicológica intensiva durante todo el periodo de su condena, y la obligación de buscar un trabajo remunerado para restituir, aunque fuera simbólicamente a lo largo de los años, una parte del dinero que había despilfarrado. Cualquier incumplimiento la llevaría directamente a prisión. A Leonardo Leo Vargas, el arquitecto de toda esta pesadilla, se le encontró culpable de fraude maquinado, asociación delictuosa, falsificación de documentos equiparada y tentativa de evasión y obstrucción a la justicia. La suma de sus delitos le valió una condena ejemplar, 22 años de prisión en un penal de máxima seguridad, sin derecho a ningún beneficio. Todas sus cuentas bancarias detectadas y los pocos bienes a su nombre fueron congelados y destinados a la reparación del daño. Su carrera como estafador había llegado a un abrupto final. Al licenciado Fausto Menchaca, el notario corrupto, se le encontró culpable de falsificación de documentos públicos, fraude procesal y asociación delictuosa. Se le impuso una pena de 14 años de prisión, la revocación definitiva de su patente como notario público y la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo relacionado con la fe pública. Su caída fue celebrada discretamente por muchos abogados honestos de la ciudad. Finalmente, respecto a mi local, el juez ordenó la anulación inmediata de la fraudulenta compraventa realizada por Grupo RIG Inmobiliaria y su restitución a mi nombre. Se abrió una investigación penal separada contra los directivos de dicha empresa y contra el licenciado Becerra por su presunta complicidad en la red de fraude y por los intentos de intimidación. Las reacciones en la sala fueron un poema. Mi madre, Carmen, se desmayó al escuchar su sentencia, y tuvo que ser atendida por los paramédicos. Mi padre lloraba en silencio, un hombre roto y humillado. Valentina permanecía en una especie de estado catatónico, con la mirada perdida en el vacío. Leo Vargas, al escuchar los 22 años, estalló en una sarta de maldiciones e insultos hacia el juez, la fiscalía, Sofía y hacia mí, hasta que los guardias lo sometieron y lo sacaron de la sala a rastras. Yo sentí una mezcla extraña de emociones. Un alivio inmenso, sin duda. La justicia, esa justicia que tanto había anhelado y por la que tanto había luchado, finalmente había llegado. Pero también sentí un vacío profundo, una tristeza helada al contemplar los restos de lo que alguna vez fue mi familia. Mi tío Armando se acercó y me abrazó con fuerza. Se hizo justicia, Mateo, me dijo con la voz entrecortada. Cumpliste con tu deber y con tu conciencia. Ahora, a mirar hacia adelante. Asentí en silencio, las palabras no me salían. Han pasado 3 años desde aquel día. Novatech Soluciones, mi sueño, finalmente es una realidad tangible y próspera.
Empecé desde mucho más abajo de lo que había planeado, en el local recuperado de mi abuelo, que ahora luce moderno y funcional, lleno de jóvenes talentosos desarrollando software innovador. Sofía no solo es mi abogada de cabecera, sino que se convirtió en mi socia en algunos proyectos y en una de mis consejeras más sabias y leales. La empresa crece a paso firme, con una reputación basada en la honestidad, el trabajo duro y la excelencia. He logrado sanar muchas heridas, pero las cicatrices, esas, creo que me acompañarán siempre. De mis padres sé muy poco. Cumplen su condena en la que fue nuestra casa familiar, ahora un lugar que se siente ajeno y cargado de recuerdos amargos. Viven aislados, su círculo social se desvaneció. Su salud, según me ha contado mi tío Armando, se ha deteriorado considerablemente, producto del estrés, la vergüenza y quizás, solo quizás, de un incipiente remordimiento. No hemos vuelto a hablar. No sé si algún día podré hacerlo. Valentina sigue con su terapia y su servicio comunitario. Hace unos meses, a través de mi tío Armando, me hizo llegar una carta. Escrita a mano, con una caligrafía torpe e infantil. En ella, por primera vez, balbuceaba algo parecido a una disculpa, admitía su estupidez, su egoísmo. Decía que trabajar en el asilo le estaba enseñando cosas que nunca imaginó. Leí la carta varias veces. No sé si su arrepentimiento es genuino o solo una estrategia para cuando termine su libertad condicional. No le respondí. Quizás algún día, cuando mis propias heridas hayan cerrado un poco más, pueda escuchar lo que tenga que decir. O quizás no. El tiempo lo dirá. A veces, en la quietud de la noche, desde la ventana de mi oficina que mira a las luces parpadeantes de Guadalajara, me pregunto si todo esto valió la pena. La justicia es un camino arduo y a menudo doloroso, y su precio puede ser terriblemente alto. Me llamaron cruel, desalmado, mal hijo, mal hermano. Quizás, para algunos, siempre lo seré. Pero cuando te arrebatan tus sueños, tu futuro, la lucha se convierte en la única opción digna. Aprendí de la forma más brutal que la verdadera familia no siempre te la da la sangre, sino la lealtad, el respeto y el amor incondicional. Y aunque el precio de esa lección fue mi familia de origen, recuperé mi dignidad, mi paz interior y, sobre todo, el derecho inalienable a construir mi propio destino. Esta fue mi historia. Dura, lo sé. Pero es la verdad de lo que viví. Ahora les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto? ¿Qué hubieran hecho en mi lugar? Me gustaría mucho leer sus opiniones en los comentarios. Y si conocen a alguien que esté pasando por una traición similar, o que necesite un poco de fuerza para luchar por lo suyo, compartan este video. A veces, el simple hecho de saber que no estás solo en la batalla puede hacer toda la diferencia. No olviden suscribirse al canal y darle un me gusta si quieren seguir escuchando más historias como esta. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y que la vida los trate con justicia.